En este video aprenderemos cómo programar las interrupciones con MicroPython y a modo de ejemplo vamos a medir la velocidad de un motor DC. Y si le das clic justo a esta tarjeta que está saliendo aquí encima, tendrás acceso a todos los videos de MicroPython en la Raspberry Pi Pico o en el ESP8266 desde el primer episodio. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Aquí en el canal también ya hemos tratado bastante sobre las interrupciones en nuestros cursos gratuitos de Arduino y microcontroladores PIC. Vamos a ampliar entonces las interrupciones y vamos a ver que dentro de Python se conocen como IRQ, que son los Interrupt Requests, y dichas interrupciones son muy importantes porque nos van a permitir resolver una tarea específica cuando suceda algún evento especial en nuestro sistema de automatización. Si desean profundizar un poco más en estos conceptos de interrupciones, pueden ver la entrada y los videos del canal de YouTube referentes a nuestro curso de Arduino dando clic aquí, o referentes al microcontrolador PIC dando clic aquí. Para que veas esos videos de Arduino, te lo voy a dejar en esta tarjeta para que no te lo pierdas y aprendas cómo hacerlo. Cuando vamos a configurar interrupciones en MicroPython, en los microcontroladores, esas interrupciones deben ser programadas lo más simple posible. Tratar de evitar delays o retardos dentro de esas interrupciones y ser muy sucintos en esas funciones como tal. Y cuando nosotros necesitamos modificar alguna variable que esté dentro de la interrupción y al mismo tiempo que se modifique en la ejecución de nuestro programa, o sea, en nuestro principal, en MicroPython vamos a usar variables globales para realizar dichas modificaciones. Vamos a ver que aquí en MicroPython las interrupciones las vamos a aceptar siempre creando un objeto del tipo pin, usando entonces aquel módulo machine usando la clase pin. Recuerden que aquí les dejo la biblioteca o la documentación oficial de la clase pin y veremos que cuando nosotros creamos un objeto pin existen los métodos para llamar nuestras interrupciones, que es el pin.irq o interruption request. Como en este caso vamos a programar esas interrupciones en MicroPython, lo primero que vamos a hacer es definir una variable en nuestro código. Ustedes le van a poner el nombre que desean y como parámetro de entrada va a recibir ese pin, porque nosotros vamos a configurar en este caso algunas de las GPIO de nuestro microcontrolador para que se active la interrupción cuando cambie el estado lógico de dicha entrada digital. Suponiendo que nosotros vamos a configurar un botón y que está conectado al número 14, inicialmente entonces declaramos esa función botón como un pin de entrada usando la clase pin y posteriormente ya si usamos el método IRQ de interruption request para configurar ese pin que acabamos de crear en la sentencia anterior con el llamado de la función por interrupción. Para eso entonces llamamos el objeto que creamos con el nombre que ustedes le pusieron, .irq, y aquí entre paréntesis van los parámetros de entrada. En nuestro ejemplo sencillo que vamos a colocar aquí, solo necesitamos dos parámetros: el trigger, que le va a indicar cómo es que se va a activar la interrupción en ese pin, coma, el handler, que es simplemente cómo hemos llamado la función de interrupción. Miren que nosotros hemos creado nuestra función de interrupción que le pusimos como nombre handle interrupt. Entonces aquí en el handler le colocamos el nombre de la interrupción que nosotros mismos hayamos creado. Sin embargo, si ustedes quieren profundizar un poco en ese método IRQ, pueden darle clic aquí. Nuevamente llega a la clase pin de la documentación oficial y aquí verán todos los argumentos de entrada que recibe el pin IRQ y su explicación. Sin embargo, esa explicación pues también se las dejé aquí en el sitio web. Básicamente entonces donde dice trigger, que vamos a seleccionar cómo se va a activar el pin, nosotros tenemos dos opciones para la Raspberry Pi Pico, que es poner pin IRQ falling, que en este caso estamos preguntando por un flanco de bajada y cada vez que pase de alto para abajo se va a llamar la función de interrupción. Tenemos el IRQ rising, que es flanco de subida, que se activa la interrupción cuando pasa de bajo a alto. Tenemos el parámetro handler, que ya vimos que el handler llama la función de interrupción que nosotros hayamos creado, y aquí hay otras que ustedes ya podrían explorar más adelante, de prioridad, de wait y de hark. La prioridad entonces establece el tipo de prioridad, como que se va a ejecutar
las interrupciones. El wake es cuando estemos utilizando modo de economía de energía y el hard se utilizan algunos pines donde se configura una interrupción por hardware. Sin embargo, en este caso y para este video solo vamos a usar el trigger y el handler. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo controlar la velocidad de un motor DC utilizando nuestra Raspberry Pi Pico o la Node MCU 8266, pero antes vamos a estudiar un poco más sobre algunas formas de nosotros contar el tiempo utilizando la biblioteca MicroTime. Y es porque esta biblioteca, además de proporcionarnos estas funciones de retardo que tanto hemos utilizado, también podríamos utilizar para realizar ciertos conteos de tiempo importantes que podríamos tal vez emplear cuando usemos interrupciones. Una de ellas es utilizar el MicroTime, el comando ticks en milisegundos. Utilizando entonces esta función y almacenando el valor en alguna variable, en algún objeto, él se lo ponen como ustedes deseen, en este caso se llama timer start. Entonces en esta variable se va a almacenar la cantidad de milisegundos que ha transcurrido una vez yo energicé mi microcontrolador desde que la biblioteca MicroTime comenzó a contar. Entonces esta variable nos va a servir como un parámetro de referencia, un parámetro de partida para nosotros hacer conteos de tiempo. ¿Por qué? Porque existe otra función también de MicroTime que es microtime.ticks-diff, que es una diferencia, una resta, y que obtiene entonces la diferencia entre el momento en que se activa esta línea de código con el punto de referencia, y el punto de referencia lo creamos aquí. Por ejemplo, creamos un objeto, una variable que se llama timer elapsed o el tiempo que ha transcurrido. Llamamos esta función utime.ticks-diff y entre paréntesis llamamos nuevamente la función utime.ticks en milisegundos porque sabemos que eso ya me entrega el tiempo que ha transcurrido desde que la biblioteca comenzó a contar hasta este instante específico de esta instrucción, coma con el tiempo de referencia, que el tiempo de referencia fue el que habíamos salvado por allá al comienzo de nuestro código. Y con eso entonces tendrían la resta del tiempo actual con el tiempo de referencia y así ya sabría cuánto tiempo ha pasado. Y yo podría ir actualizando este tiempo de referencia en mi código si yo necesito hacer esos conteos de tiempo. ¿Te está gustando el contenido de este video? Entonces, ¿por qué no te suscribes en este momento a este canal? Comencemos entonces a ver cómo hacemos la velocidad de un motor DC utilizando MicroPython y nuestra Raspberry Pi Pico. Para esto vamos a necesitar medir las revoluciones que tiene nuestro motor y el sensor que vamos a utilizar es un sensor con LEDs infrarrojos. En el mercado venden este tipo de sensor que ustedes ya lo pueden utilizar directamente, es solo conectarlo a su microcontrolador a través de estos terminales. Observen que lo que estamos haciendo aquí es un encoder y aquí, por ejemplo, en la entrada de microcontroladores PIC teníamos esta entrada. Un encoder va a consistir en un elemento mecánico que tiene varios agujeros alrededor. Esto, por ejemplo, lo utilizaban mucho los mouse antiguos. Y tenemos aquí un diodo infrarrojo que va a mandar una señal y tenemos receptor. Entonces, como este elemento está girando constantemente, cuando el diodo pase por el hueco, entonces el receptor va a recibir la señal. Sin embargo, esta señal se va a interrumpir cada que pase por el plástico de este encoder y eso va a ir generando un tren cuadrado, un tren de pulsos, los cuales el microcontrolador conseguirá leer utilizando nuestra rutina de interrupción. Esta aplicación del encoder la aplicamos en nuestro curso de microcontroladores PIC de Microchip y también hicimos un ejemplo para la medición de velocidad de un motor DC con dicho microcontrolador. Te voy a dejar aquí la tarjeta si tienes interés de ver cómo se hace con lenguaje C. Para nuestro ejemplo en particular de la velocidad del motor DC, vamos a utilizar el mismo esquema que vimos en nuestro ejemplo anterior cuando aprendimos a utilizar el PWM con la Raspberry Pi Pico y MicroPython. En este caso yo voy a hacer un circuito donde voy a utilizar los LEDs infrarrojos receptor y emisor, donde este transparente será el emisor y este será el transistor receptor. Aquí tenemos entonces el motor que estaba conectado a nuestro puente H, entonces simplemente le pongo aquí unas aspas al motor y cada que interrumpe el haz de luz entre el diodo emisor y el transistor receptor se va activando la interrupción. Este transistor receptor tiene una resistencia en la pata más corta de 10K a positivo y la más larga va directo a negativo, y el LED emisor en la pata corta una resistencia de 220 a positivo y la pata larga a negativo. Del transistor receptor entre la resistencia 10K mando un cable a este pin de este
Smith Trigger 4093. Este Smith Trigger lo utilizo es para limpiar la señal cuadrada o la señal digital que proviene de este tren de pulsos. Si ustedes pueden implementarlo sin el Smith Trigger, pero si de pronto no les cuenta muy bien, porque puede que esto les genere señal ruidosa, lo mejor es usar el Smith Trigger. Aquí yo, para curarme en salud, utilizo el Smith Trigger, donde la otra pata del Smith Trigger, aquí solo estoy utilizando las tres patas, porque solo esto tiene la alimentación, que son los extremos, y solamente estoy utilizando un único Smith Trigger del 4093. La otra pata va positivo y la pata de salida iría a la entrada que voy a configurar como interrupción en la Raspberry Pi Pico. Para el Node MCU es exactamente lo mismo, y aquí tenemos entonces el código. Le damos aquí en copiar y vamos a explicarlo. Tenemos aquí la interfaz de Tony. Entonces, como este ya lo explicamos, aquí la única diferencia es que voy a importar las bibliotecas directo, import machine y por microtime. Entonces no voy a hacer una importación selectiva, fue la única modificación que realicé. Y aquí voy a generar una variable global. Para generar la variable global, primero la defino, global, y en este caso la voy a llamar paso, la cual voy a inicializar en 0. Esta será una variable global porque esta variable la voy a modificar en mi función de interrupción, que como la ven la tengo aquí arriba, y nuevamente la declaro dentro de mi función interrupción. Este nombre encoder handler fue el nombre que yo le puse. Ustedes le ponen el nombre que deseen. Recuerden que recibe como parámetro de entrada un objeto del tipo pin, y lo único que estoy haciendo en esta función de interrupción es incrementar esa variable paso. Cada que entre aquí lo incremento de 1 en 1. Es solamente eso. Recuerden que cuando hacemos una función de interrupción debe ser lo más simple posible, y eviten utilizar delays dentro de las funciones de interrupción cuando usan microcontroladores. De resto todo es lo mismo. Si colocamos aquí en placa verdadero, iremos a usar una Raspberry Pi Pico, y si usamos falso es porque vamos a usar la ESP8266. Esto simplemente es para la configuración de los pines, que obviamente cambian los pines de tarjeta para tarjeta. Y aquí simplemente vamos a configurar los pines si la placa es verdadera con la Raspberry Pi Pico. Esto ya lo explicamos. Lo que nos interesa ahora es crear este objeto encoder. Para eso utilizamos la clase pin del módulo machine, que será el pin número 14, y después a ese pin le vamos a activar la rutina de interrupción, el IRQ. Esto recibe como parámetro de entrada estos dos parámetros. Primero sería el trigger o el gatillo. Le vamos a decir que quiero que en ese pin 14 se active la detección por flanco de bajada, y adicionalmente le digo cuál es la función que debe llamar. En este caso le estoy diciendo llámeme el encoder handler, que fue el que configuramos aquí como la función de interrupción. Si tenemos el 8266 hacemos exactamente lo mismo. Adicionalmente vamos a utilizarlo del conteo que vimos de la biblioteca microtime para que se vayan también familiarizando con otras funciones. Aquí en esta variable time star voy a guardar el tiempo en milisegundos que le haya tomado al Python llegar justo a esta línea. Entonces esta será mi tiempo de referencia inicial, y ahí sí ya comenzará el while true, que es el ciclo infinito, y ya el microcontrolador ya no se va a salir de ahí, siempre se va a quedar aquí. En el while true hacemos exactamente lo mismo que vimos en el video anterior. Esta es la etapa del código para el cambio de giro del motor. Esta es la etapa donde preguntamos o leemos por el potenciómetro para modificar la velocidad del motor, y esta sería entonces la etapa de la medición de la velocidad del motor. Una de las formas que se los dejé en comentarios, si ustedes lo desean lo pueden hacer así, funciona perfectamente, es aquí dentro del while utilizar un retardo propio de la biblioteca microtime, en este caso un retardo de 1 segundo. Posteriormente lo que se hace es, como vamos a hacer cálculos con las variables que estamos compartiendo con la función de interrupción, lo mejor es deshabilitar el método de interrupción. Para eso utilizamos aquí, creamos una variable state, que es el estado, igual a machine.disable IRQ. Así estamos deshabilitando las interrupciones para que no entre a esa rutina de interrupción, porque voy a realizar un cálculo con la variable que estamos usando allá, que recordemos que la variable que estamos usando aquí en esta función se llama paso. Entonces, para evitar conflictos en mi código, lo deshabilito y calculo las RPM. Para calcular las RPM basta con contar todos los pasos que hayamos contabilizado con nuestro motor en ese lapso de 1 segundo, y ese número de pasos lo voy a multiplicar por 60, que son los 60 segundos que contiene 1 minuto.
Sin embargo, como yo estoy utilizando un encoder que realmente es una aspa del motor, es decir que los LED infrarrojos están siendo interrumpidos 2 veces porque porque tengo 2 aspas. Entonces aquí, debido por la resolución de mi encoder, en este caso son las 2 aspas, y con eso yo obtendría entonces las revoluciones por minuto que tiene mi motor. Como ya pasó un segundo, lo que procedo es a reiniciar el contador de pasos. Lo coloco nuevamente en 0, imprimo en pantalla las RPM y finalmente vuelvo y habilito las interrupciones del microcontrolador. La otra forma que lo hice fue esta de aquí. Utilizamos entonces un nuevo objeto que se llama timer elapse, que es el tiempo que ha transcurrido, y utilizamos la función de restar los tiempos, que es ticks-diff, y en este caso contamos el tiempo que le ha tomado al microcontrolador justo cuando llegó a esta línea del código y se lo restamos al tiempo inicial de referencia que habíamos creado antes del while. Esa resta de tiempo le va a dar entonces cuánto tiempo le tomó llegar aquí. Y vamos a hacer una pregunta, bueno, si ese tiempo ya es mayor a 1000 milisegundos, es decir, ya es mayor o igual a un segundo, procedo a hacer exactamente lo mismo que aquí. Deshabilito las interrupciones, calculo las RPM, que es multiplicar los pasos por 60 dividido 2, reinicio el paso, habilito nuevamente las interrupciones y en este caso debo actualizar este timestar para la próxima interacción. Entonces en timestar almaceno el tiempo que ha transcurrido y esta será mi nueva referencia para la próxima interacción y finalmente imprimo en pantalla las RPMs. Es hora entonces de ver cómo funciona este código en nuestra Raspberry Pi Pico y también en nuestra Node MCU versión 3.8266. Muy bien, tenemos aquí implementado entonces el motor que está girando. Tenemos aquí nuestra Raspberry Pi Pico con su circuito implementado con el Smith Trigger. Tenemos aquí el potenciómetro para el giro y el botón para el cambio de giro del motor. Aquí conseguimos ver entonces el diodo emisor infrarrojo y en la parte del fondo el negro sería el transistor receptor. Y vemos que el motor pues posee en este caso 2 aspas. Por lo tanto, las 2 aspas cuando dan un giro completo interrumpen el haz de luz interno 2 veces. Si le damos a nuestra Raspberry Pi simular para cargar nuestro código, vemos que en este momento nos marca que el motor está girando a 180 RPM. A la salida del Smith Trigger tengo conectado un pequeño osciloscopio que nos va a decir la frecuencia con la que se está interrumpiendo la señal en el diodo infrarrojo y el transistor. Aquí podemos ver la frecuencia que nos está marcando nuestro osciloscopio. Voy a darle detener aquí. Tenemos una frecuencia de 5.869 Hz. Y según vemos aquí con la Raspberry Pi Pico nos está marcando 180 RPM. Vamos a verificar ese cálculo para ver si es cierto que tenemos dicha velocidad. Colocamos los 5.869 Hz del osciloscopio y lo vamos a multiplicar. Un Hz equivale a 60 RPM. Entonces lo vamos a multiplicar por 60 y nos dice entonces que con esa frecuencia estaríamos a 352 RPM. Sin embargo, recordemos que en el motor pues tenemos 2 aspas, es decir que estamos interrumpiendo el haz de luz 2 veces, o sea que esto hay que dividirlo por la resolución de nuestro encoder, que es 2, entonces lo dividimos por 2 y efectivamente tenemos 176 RPM, que es lo que nos está marcando aquí la Raspberry Pi Pico. Procedamos a aumentarle la velocidad al motor. En este caso ya está marcando unas 1800, 1900 RPM, 2000. Si verificamos el osciloscopio nos dice que está a 60.039 Hz. Abrimos la calculadora, colocamos 60.039 Hz por 60 dividido 2 y efectivamente estamos a 1800 RPM. Nuevamente estamos censando adecuadamente la velocidad utilizando las interrupciones de nuestra Raspberry Pi Pico. Procedamos a hacer el mismo proyecto ahora utilizando el ESP8266. Aquí estamos a 5.863 más o menos Hz. En este caso estamos implementando el circuito con el
Node MCU 8266 y básicamente usando el mismo circuito del video anterior. Para que funcione en el Node MCU 8266 basta con colocar esta variable en falso, como ya lo habíamos anticipado, para utilizar las otras variables y los pines de este microcontrolador, y eso es todo. Vemos acá entonces cómo las aspas del motor están interceptando nuevamente y estamos midiendo nuevamente la velocidad de este motor. Si quieres continuar aprendiendo a programar la Raspberry Pi Pico o el ESP8266, puedes suscribirte entonces a este canal, continuar viendo nuestro curso gratuito de MicroPython y puedes ver todos los episodios si le das clic justo a la lista de reproducción. Nos vemos entonces en el próximo episodio de nuestro curso. Que estén muy bien, hasta luego.